Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con las novedades editoriales de septiembre del 2020. El mes de septiembre viene tremendo, porque de hecho muchas de las grandes novedades se atrasaron con el tema del confinamiento, ahora a septiembre. Entre otras cosas, esperando sacarlas justo antes de la Feria del Libro de Madrid, que iba a ser el 3 de octubre, porque también se ha suspendido. Veremos si el año que viene, en mayo, hay un poquito más de suerte. 30 y tantas novedades os traigo hoy. Y eso que he seleccionado, pero es que viene cargadísimo y además con muy buenas cosas. Y voy a empezar por Ediciones B, que es quizás una de las editoriales que más cosas nos trae en septiembre. El nombre de Dios, de José Zoilo. Después de la trilogía de las cenizas de Hispania, nos va a llevar al año 711, cuando las tropas musulmanas desembarcaron por primera vez en la península y pillaron al rey Roderico de luchas por el norte. Pero vamos, que esto se tiene que solucionar y acabará en la batalla de Guadalete. Eso es un poco el esquema general, pero hay muchas más cosas, porque nos habla de reliquias, nos habla de la mesa del rey Salomón, en el cual estaban guardadas todos los grandes conocimientos. ¿Qué tiene que ver esto? No lo sé, pero eso tampoco entro en profundidad, porque eso habrá que leérselo. La música de los huesos, de Nagore Soares. Del Twitter al papel, de la reina del misterio en las redes sociales a la reina del thriller. Al menos eso es lo que pretende la editorial con esta primera novela de la autora. Nos dice Juan Gómez Jurado: no empieces a leerla de noche, porque si no será mi caso, yo de noche no leo, pero sí nos está prometiendo eso, que es un thriller de estos que te enganchan desde el principio. Es el regreso de una mujer a su Ribera Navarra, donde pretende en su antigua casa centrarse en sus ideas, aclararse un poco, disfrutar con la pandilla de amigos y bailar en un festival que va a haber. Pero todo eso se trunca cuando nada más llegar se entera de que en el jardín de su casa, de esa mansión a la que va, han descubierto unos huesos. Reina Roja, de Juan Gómez Jurado y Luis. Sí, acabo de mencionar a Juan Gómez Jurado. Y me diréis, pero Reina Rojas, eso ya es del año del 2018, Reina Roja. Sí, pero esto es distinto, porque esto es un cómic que está basado en Reina Roja. Son 80 páginas de un cómic que a mí me apetece muchísimo verlo, a ver qué han hecho con esta historia. Y ver cómo representan tanto a Antonia como al John. Pueblo sin rey, de Olaya García. No penséis que estamos hablando de la actualidad y de política, no. Esta es la historia del rey Carlos I de España y V de Alemania. Vino a España a reinar sin saber una palabra de español y rodeada de su corte de amigos, todos extranjeros. Y eso pues sentó francamente mal. Cuando se fue a Alemania a ser nombrado emperador, pues se levantó el pueblo y el no tan pueblo en armas. La llamada Guerra de los Comuneros. Con la Cruz Blanca, los fieles al rey; con la Cruz Roja, los que andaban defendiendo sus libertades, quizás unos adelantados a su tiempo. De eso va esta novela. El Conquistador, de José Luis Corral. El Conquistador no puede ser otro que Jaime I, así llamado, Jaime I el Conquistador, uno de los reyes que más tiempo reinó, que más batallas ganó, que más territorios conquistó. Da para un gran libro, sí. Curioso lo que nos dice la editorial. El catedrático de Historia Medieval y novelista José Luis Corral despliega ante los ojos del lector una fascinante historia de conquistas, rivalidades y pasiones que resulta imprescindible para comprender la configuración de la España contemporánea y rebatir, con el rigor del relato histórico impecablemente documentado, el mito independentista de la mal llamada corona catalano-aragonesa. Y continuamos con Planeta ahora en la parte de literatura española con Confinados, de Jordi Évole. Jordi Évole
Pues como nos pasa a todos, que tuvo que confinarse. ¿Y cómo hacer el programa? Pues ahí, de eso va este libro, de aquellas entrevistas que tuvo que hacer, aquellos programas que hizo estando confinado y desde su casa. Pues como nos tocó buscarnos la vida a algunos, y como nos va a tocar seguir haciéndolo en septiembre. Voy a intentar seguir haciendo entrevistas, como hice el año pasado, pero van a tener que ser mayoritariamente videoentrevistas. No es lo mismo que el contacto directo, pero es eso o nada. Y yo prefiero esto, aunque sea así, y me cueste mucho trabajo, a nada. Veremos en este libro pues diversas entrevistas a la gente que hizo, cómo las hizo y demás. Todos nosotros, de Javier Menéndez Flores. Este es el libro que me recomienda Planeta. Planeta, cuando me dice los libros que van a salir, de un modo personal, en un correo, me recomiendan una serie de cosas, porque además saben que a mí me gusta la novela negra, y esta me la recomiendan especialmente. La frase promocional es: una fascinante intriga policial que golpea la cabeza y dispara al corazón. La frase está muy conseguidita y nos va a llevar al año 1981, en que una pareja investiga el atropello brutal de una joven desnuda, que luego en la autopsia se demuestra que ya había sido previamente golpeada, torturada. También desaparecen dos jóvenes más y tienen algo en común. Las tres, la última vez que se las vio fue en bares de copas. 1981, el año, porque esto va a prolongarse durante un par de décadas, donde empezó la transición, el paso de la transición a de la democracia, la policía y sus métodos en el 81, después, buena pinta. La puerta, de Manuel Loureiro. Todo lo que he leído de este autor me ha encantado. Es thriller, pero muchas veces tiene un toque diferente. En 20 era una distopía, pero en La isla de las últimas voces tenía toques de Stephen King, un toque un tanto fantástico, sin serlo Stephen King. Y aquí nos lleva a Galicia. Sí, porque en Galicia es muy fácil crear estos ambientes para contarnos la historia de una policía que su hijo está desahuciado, no le da al pequeño ninguna posibilidad y decide ir a una curandera, a Ramona. Por eso se traslada para ejercer de policía en un pequeño pueblo de Orense, y cuando llega allí se encuentra con que esta mujer ha desaparecido, pero hay un cadáver en su casa, en su puerta. De ahí que tenga que encontrarla para ver su relación con este asesinato, para encontrarla y para que a ver si puede salvar a su hijo. ¿A qué pinta bien? Maeva nos trae El segundo jinete, de Alex Berg. Nos va a llevar a la Austria entre guerras, pero no esta Austria del glamour y tan impresionante, no, porque estamos en una época en que al acabar la guerra en Austria lo que hay es hambruna y miseria, y en medio de ella un policía que arrastra secuelas de la Primera Guerra Mundial, de esa guerra que acaba de terminar, investiga lo que en principio parece el suicidio de un mendigo, pero que no va a resultar tal. El viaje de la libélula, de Marta Gracia Pons. Es una mujer de la que no he oído hablar nunca. Es una historiadora que, después de escribir Agujas de papel y El olor de los días felices, nos lleva a una novela protagonizada por dos mujeres orfebres de la saga de los Amat, que intentan abrirse camino. Dos historias que están contadas con décadas de diferencia. HarperCollins nos trae un libro al que yo le tengo muchas ganas. Es Rotos, de Tom Winslow. No sé si son relatos largos o novelas cortas, porque son 480 páginas para 6 historias. 6 historias en las que el autor de la trilogía de Art Keller, lo mejor que se ha escrito sobre el narcotráfico, aquella que empezó con él, donde toca sus temas habituales, la violencia, la corrupción, el amor, pero todo ello además mostrándonos lo mejor y lo peor en una misma persona, de lo que es capaz el ser humano. La tengo que leer. Ciruela nos trae Un tío con una bolsa en la cabeza, de Alexis Ravelo. Acabo de terminar la tercera entrega de Alexis Ravelo, de la serie Eladio Monroy, que empezaba directamente, o sea, con un hombre, el protagonista, Eladio, que se está desangrando, que ve que viene un grupo de sicarios a matarle y nos vuelve al principio de la historia.
Sí, estas historias que empiezan por el final. Y esta también, es algo hasta habitualmente Alexis Ravelo, ocurre así. Es un hombre al que acaban de atracar y en su casa lo han atado a una silla y le han dejado la cabeza con una bolsa de basura. Con lo cual sabe que tiene los minutos contados, que va a morir. Y en esos momentos, en esos últimos momentos, intenta averiguar el por qué está en esa situación. Si ha sido un atraco casual o si es que hay alguien detrás de todo esto. Así que a pensar qué ha pasado para poderse encontrar en esta situación. Ya son ganas, pero bueno, si no puedes hacer otra cosa. Suma de Letras nos trae La oscuridad que conoces, de Amy Egel. Este ha sido sin duda el thriller del verano en mi casa. Es una edición nominal la que nos llegó, el libro se ha publicado el 3 de septiembre, hace un par de días, y a Teresa le mandaron una edición nominal. En vista de que ya le llegaba a ella, dije, pues nada, y como estamos aquí, la vamos a leer. Pero lo he leído yo, le ha encantado a mi mujer y le ha encantado a Teresa. ¿De qué va esto? Porque es casi lo que podríamos llamar un country noir. Una historia en un pueblo perdido, mísero, del interior de los Estados Unidos, en el que una madre, su hija, es asesinada y junto a ella la amiga de su hija. Y ella intenta por todos los medios averiguar quién ha sido el asesino. No solo por saberlo, no, sino por vengarse, porque esta mujer es de armas tomar, porque ha tenido unas relaciones muy peculiares con su madre, que la crió a ella y a su hermano, que ahora justamente es uno de los policías del pueblo, y en la mayor dureza. Ha tenido que buscarse la vida, están acostumbrados a buscarse la vida. Un pueblo en que todos se conocen, pero todos ocultan sus secretos, aunque hay quien siempre se entera de todo. La isla de las musas, de Verónica García Peña. Esta novela la definen como un thriller psicológico. Nos vamos al año 1936, aunque creo que esto no va precisamente de la guerra, de un escritor al que las musas se han ido y decide volver a su casa en una isla gallega a ver si allí pues le vuelven. Y encuentra el amor de una mujer, pero también los fantasmas de su pasado, hechos sucedidos hace 10 años, vuelven a él. El mercader de la muerte, de Gervasio Posadas. Esta es la segunda aventura del periodista español José Ortega en la Europa de entreguerras, que es a donde nos va a llevar, a Mónaco, allá por los años 30. Una historia que está basada en hechos reales y que tiene todos los ingredientes, nos dice la editorial, de un apasionante thriller histórico. Un anciano enigmático y rodeado por una leyenda negra, un narrador atrapado entre la obligación y la conveniencia, asesinatos, personajes célebres de la alta sociedad de los años 30. Place Ganés nos trae dos cosas muy interesantes, arrancando con Las campanas de Santiago, de Isabel San Sebastián, que es una de las novelistas históricas de España más leídas. Y aquí nos va a tratar precisamente el tema de las campanas de Santiago, cuando en una campaña de los moros llegaron a Santiago, cogieron las campanas y se las llevaron de regreso para el sur. Las tinieblas y el alba, de Ken Follett. Este verano es un verano de precuelas, porque ya arrancamos. Hombre, no vamos a comparar a Susan Collins con Ken Follett, eso es cierto. Pero igual que tuvimos la precuela de los Juegos del Hambre, aquí tenemos la precuela de Los Pilares de la Tierra, porque esta novela acaba justamente donde arranca aquella. Nos dice la editorial: en los tiempos turbulentos, estamos hablando del año 907, esos años negros de la Edad Media, tres vidas se entrecruzan. El joven constructor de barcos Edgar, a punto de fugarse con la mujer a la que ama, descubre que su futuro será muy diferente a lo que había imaginado, cuando su hogar es atacado por los vikingos. Ragna, la rebelde hija de un noble normando, ha acompañado a su marido a una nueva tierra al otro lado del mar. Y Alfred, un monje idealista, sueña con transformar su humilde abadía en un centro de saber admirado en toda Europa. Pero los tres se verán abocados a un peligroso enfrentamiento con el despiadado obispo Winston, decidido a mantener su poder a cualquier precio. Eso de que hay un malo muy malo es muy propio de Ken Follett, pero es que es la manera de atraparte en una novela. A mediados de septiembre tenemos Alfaguara, Hijos del Carbón, de Naomi Sabugal.
Esta es una mezcla de ensayos, entrevistas, vivencias personales, novela autobiográfica, contándonos algo que ya ha desaparecido. La historia del carbón, de las minas de carbón, de aquellos que trabajaban en ellas. Porque como sabéis, han tenido que cerrar. Y esta es su historia. Esta es la historia del fin de un modo de vida. Esta es la historia del final de una cultura. La vida contada por un sapiens a un neandertal, de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Se han juntado los dos en una historia que nos va a mostrar, a partir de lugares conocidos, cómo ha sido la evolución del hombre. Dice: tú y yo podríamos asociarnos para hablar de la vida. Levantaríamos un gran relato sobre la existencia. ¿Lo hacemos?, dijo el escritor. Lo hacemos, contestó el paleontólogo. Y de ahí vamos a tener este maravilloso libro. Lumen nos trae dos de las novelas que más me interesan a mí en este periodo. Arrancando por La vida mentirosa de los adultos, de Elena Ferrante. Este verano me he leído las dos primeras novelas de la tetralogía de Dos amigas, de esta autora. Esta no tiene nada que ver con la serie, pero seguro que el retrato de los personajes es tan bueno como en ella. Y de hecho la novela empieza así. 2 años antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre que yo era muy fea. Eso es un padre y lo demás tonterías. Y esta chica quiere averiguar qué pasó con la tía Violeta, que ha desaparecido de los álbumes familiares, que existe pero nadie quiere contar nada de ella. Historias de familia. Porque historias de familia, a fin de cuentas, son las historias que nos cuenta Elena Ferrante. Los chicos de la Níquel, de Colson Whitehead. Me llamó mucho la atención una frase que he leído a propósito de la novela, y es que hay muchas maneras de ponernos la rodilla encima. Sí, porque esta es la historia de 2 negros que acabaron en una institución, los chicos de la Níquel, donde tenían a fama formarlos tanto física como mentalmente. Sí, lo que no cuentan es las cosas que se hacían luego dentro con ellos y cómo las hacían. Y es la historia de un joven estudiante negro que quiere progresar, que es pacifista y, por un malentendido, se ve metido en esta institución. Esta novela es premio Pulitzer. Este autor es su segundo Pulitzer. El anterior fue con El ferrocarril subterráneo. Salamandra nos trae Leones muertos, de Mick Herron. Una novela que vuelve a poner en solfa el mundo del MI5, el mundo de los espías, que nos vuelve a resucitar la Guerra Fría a partir de espías que estuvieron en aquella llamada Guerra Fría. Así que si os gustan las de espías, esta novela es para vosotros. Tusquets, como polvo en el viento, de Leonardo Padura. Esta historia nos va a narrar el exilio cubano. Aquellos que tuvieron o que pudieron salir de allí, de Cuba, se distribuyeron por medio mundo, Barcelona, Madrid, Miami. Cómo les ha ido la cosa, cómo lo vieron, cómo ha sido la relación desde el exilio con los que se quedaron dentro. De esto va esta novela. Seix Barral nos trae Fin de temporada, de Ignacio Martínez Tisó. Para ser exactos, esta novela se ha publicado en agosto, pero fue de las que se me quedó despistadas y sin embargo yo creo que merecía la pena traerla hasta aquí. Nos va a hablar de la historia. A mí es un autor que me gusta mucho, que nos trata siempre de historias de las relaciones familiares, y aquí nos lleva a junio de 1977, cuando una pareja va a abortar clandestinamente a una clínica en la frontera con Portugal están y tienen un accidente. Y a partir de ahí nos traerá 20 años después a contarnos la vida de esa chica, de Rosa, y de su hijo Iván. Tiza Roja, de Isaac Rosa. Este es un libro en que se recogen los mejores relatos de este autor que nos va a hablar de las cosas cotidianas, de los personajes que vemos habitualmente en nuestras vidas. Rompamos el hielo, de David Safier.
nos trae, se supone, una divertida historia en la que por culpa del cambio climático se está provocando un deshielo, y entonces una joven neandertal de hace 30 y tantos mil años se deshiela junto a un mamut que está con ella. He hecho un vistazo a este mundo y madre mía, como que no le gusta. De todas maneras, como ella es una luchadora, lo que va a ver es si encuentra algo en este mundo que pueda hacernos feliz, que la merezca la pena vivir por ello. De Espasa se me pasó también en el mes de agosto El Rey Perú, de Juan Pedro Cosano, y nos va a hablar de la vida de Pizarro, pero no del Pizarro que todos conocemos, sino de Gonzalo, su hermano, que se fue también con él a la conquista de las Américas, y esta es su historia. La del hermano es otra. El último árbol del paraíso, de Emma Lira. A mí me encanta cómo escribe esta mujer, cómo nos consigue unas historias que aparecen en auténticos libros de aventuras. Y este, por lo visto, también es el caso. Es la historia de un niño que le meten en un colegio de los jesuitas. Estamos hablando de principios del siglo XVIII, y eso le terminará llevando al mundo de las especies, de los olores, de las fragancias y de muchas aventuras. De destino, El trueno en el reino, de Hilary Mantel. Este es el fin de una trilogía en la que se nos ha contado la vida de Cromwell. Este es uno de los libros más... Este es un autor muy premiado por esta trilogía, por estos libros, en los que nos ha ido contando cómo ha ido Cromwell haciéndose desde la nada que era a ser imprescindible para el rey, a ser su consejero, y cómo después de este auge vino su caída. Dicen todos que esta es una gran novela. Los buenos samaritanos, de Will Carver, ha sido seleccionado como libro del año por The Guardian y el Daily Express. Un thriller que nos lo resumen así: una llamada al azar, 3 cuerpos y 6 botellas de lejía. Es la historia de un hombre que, como no duerme, y es un graciosillo, se dedica a hacer llamadas al azar. Y una de esas llamadas al azar que hace le confunden con los buenos samaritanos, que debería ser el equivalente a lo que aquí llamamos el teléfono de la esperanza, que te llaman para consolarte cuando estás desesperado, evitar que te suicides, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de esta confusión se desarrolla un thriller por caminos insospechados. Los hijos del rey vikingo, de Lars Holm. Es el cierre de una trilogía. Hablaremos también aquí de otro cierre de trilogía, también de novela histórica. Esta que empezó con venganza y saqueo. Pues aquellos protagonistas de esas novelas están ahora en venganza en Constantinopla, al servicio del rey de allí. No es que a ellos les guste estar con los cristianos, pero bueno, como mercenarios que a veces son, tienen que ganarse la vida. El problema es que la tercera persona más importante del reino muere asesinada, y todos los ojos se dirigen hacia ellos y sospechan de ellos, que tendrán que demostrar que no, que pío pío, que yo no he sido. De Pamies, Senderos salvajes, de Santiago Mazarro. Novela histórica que nos va a contar la historia de un español, Manuel Lisa, que fue uno de los personajes más influyentes del lejano oeste. Sí, porque hasta allí nos va a llevar, con los indios, con los colonizadores. Una novela histórica del oeste. Y ya estamos acabando. Al revés nos trae El salto de la araña, de Graciela Moreno. Novela negra que ha ganado el premio de novela negra de Castelló, premio de las letras de Castelló. Son novelas de 4 categorías, es la de novela negra, en el que el protagonista o que la acción tiene que transcurrir en buena parte en Castelló. Y ahí va a ser esta historia. Solo deciros que hay muchas novelas negras en las que de una manera u otra tiene que intervenir un juez, bien como protagonista o bien en alguno de los pasos, pero esta historia lo que está es escrita por una juez. Me encantó su última novela, Invisibles, y esta, premio aparte, también seguro que está muy bien. Y esas eran las 30 y tantas novelas que yo quería traeros, pero voy a acabar, como no lo he hecho ninguna vez,
y eso que está siendo un vídeo largo, pero muy rápidamente quiero contaros cuáles son mis 10 recomendaciones, o mejor dicho, las 10 novelas que más me apetece a mí leer de todas estas que os he contado. Lo haré no por orden de alfabético ni de editoriales, sino por fecha de publicación. Así que arrancaremos en septiembre, el 1 de septiembre, con La vida mentirosa de los adultos, de Elena Ferrante, de Lumen. También de Lumen, el 3 de septiembre, Los chicos de la níquel, de Carlson Whitehead. De suma de letras, un poquito de thriller, La oscuridad que conoces, de Amy Egel, el 3 de septiembre. Novela histórica con El hombre de Dios, de José Izonlo, en ediciones B, el 3 de septiembre. De HarperCollins Ibérica, Rotos, de Don Winslow, el 9 de septiembre. Las tinieblas del alba, de Ken Follett, en Plaza y Janés, el 15 de septiembre. Y un día antes, El salto de la araña, de Graciela Moreno, con editorial al revés, el 14 de septiembre. Una novela de aventuras, El último árbol del paraíso, de Emma Lira, el 22 de septiembre, con Espasa. Un thriller entretenido, el 29 de septiembre, La puerta, de Manuel Loureiro, con Planeta. Y en septiembre, pero no sé en qué fecha, Un tío con un saco en la cabeza, de Alexis Ravelo, de editorial Siruela. Pues eso es todo. Si no te quieres perder ninguno de los vídeos, ya sabes, dale a la campanita, suscríbete primero, pero si le das a la campanita te llega el aviso y así nos vemos. Hasta pronto. Y que disfrutes de todas estas lecturas. Y si ya me dices cuál es la que más te interesa, mejor que mejor.